Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a En Busca de Virtud. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de restaurando puertas. Hemos estado tomando este tema ya hace un par de días. Me ausenté un poco porque estaba tomando exámenes un poco de una responsabilidad que tengo académica que aunque no me es muy placentera, pues la tengo que terminar y estaba en ese proceso. Hemos ido avanzando poco a poco, me falta un año de escuela, así que ya vamos saliendo, amén. Entonces cuando no me ve aquí es porque extremadamente me ocupé, pero estoy de regreso y le agradezco a cada uno de ustedes que estén aquí con cada uno de nosotros. Voy a repasar un poco lo que tocamos la última vez y vamos a orar y empezamos en el nuevo tema. Quiero recordarle que estuvimos hablando acerca de la puerta del muladar. Y la puerta del muladar es aquella puerta que tenemos que reparar. Todas las puertas de las cuales hemos estado hablando son puertas que necesitan trabajo, reparación, son puertas que necesitan ser restauradas, levantadas, reedificadas. Y cada puerta sirve para dejar salir algo y para dejar entrar algo o impedir que entre algo, ¿verdad? Entonces platicamos la última vez que todos tenemos algo que limpiar, todos tenemos algo que echar fuera, algo que deshacernos de y cerrarle la puerta para que no vuelva a regresar. El día de ayer, en el segundo servicio de la mañana, el apóstol Sergio Enríquez hacía ese énfasis. Dice la palabra de Dios que cuando Israel se vea rodeado de enemigos, eso quiere decir que Israel ha llegado a ese punto profético final, el cual es señal para nosotros de que Cristo viene pronto. Es ese tiempo donde nosotros tenemos que estar declarando Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. Entonces, él decía, está consciente de que las señales se están juntando, hay el clima ha cambiado, donde debe de haber frío hay calor y donde debe de haber calor hay frío, donde debe haber lluvia hay sequedad y donde debe de haber sequedad hay una lluvia excesiva. Entonces los tiempos están declarándonos la venida de Cristo y es tiempo de limpiarnos. Entonces él comentaba, límpiese, póngase a cuentas, vaya a administración y límpiese, ¿verdad? Pues decía, antes de comenzar una temporada de retiros, el inicial retiro abrió precisamente con la administración y la liberación necesaria en cada uno de nosotros para poder purificarnos. Y conforme más nos purificamos, más nos consagramos, más alcanzamos la estatura del varón perfecto que tenemos que dar para encontrarnos con Cristo en las nubes. Entonces esta puerta del muladar hace precisamente ese trabajo, es ese lugar donde llegas y te deshaces de toda influencia infernal, porque hay muchos pensamientos los cuales nosotros tenemos y lidiamos, que tenemos que arrancarlos desde la raíz y deshacernos de ellos, ¿verdad? Una de las cosas que hemos platicado mucho es la autojustificación. Entonces tendemos a autojustificarnos y a darle un raciocinio a nuestra forma de actuar. Es que aquella persona me hace enojar y por eso yo reacciono así. Es un mecanismo de defensa que está totalmente respaldado por un buen motivo. Y la verdad es que en Dios no existe el raciocinio, ¿verdad? Y esa es la forma como la serpiente engañó a Eva. La llevó a razonar con que Dios dijo, oh, con que aquella persona puede hacer contigo lo que quiera. Entonces, con que aquella persona te puede decir cualquier cosa y tú te vas a dejar. Entonces, ese razonar te lleva a tomar acciones, decisiones que no van bíblicamente respaldadas. Así que tenemos mucho que limpiar. Amén. Entonces hablábamos de que una de las áreas que estamos también rescatando es la libertad en la conciencia, porque aprendimos a través de Apocalipsis 12, 10 y 11 que hay un enemigo que nos acusa constantemente. Es aquel dragón, aquella serpiente que se presenta delante del trono de Dios a acusarnos constantemente. Pero no solo delante del trono de Dios, sino que viene a donde tú estás y te acusa y te avergüenza y te quiere limitar
poniéndote pensamientos de no merezco, no soy digna, me lo tengo que ganar. Y en realidad es que en Dios todas las cosas son por gracia, no porque nos lo ganemos. No hay obra que podamos hacer que nos lleve a ganarnos algo de parte de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que limpiar nuestro pensamiento con la verdad de la palabra y no con ideologías humanas, porque nos vamos a equivocar. A veces pensamos como el mundo piensa, pensamos que así se va a llevar el mundo, el reino espiritual, y no es así. Por eso dijo el Señor en la palabra, mis caminos no son sus caminos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un pensamiento corrupto que ha sido ensuciado de generación en generación por la serpiente. Y es nuestro trabajo limpiar el camino con la luz de la palabra. Amén. Entonces todos tenemos algo que desechar. Cuando se encontró pecado en el Edén y fue ese pecado, y fue la persona que le abrió la puerta fue Eva, a Eva la sacaron del Edén. Entonces, y junto con Adán. Y entonces lo que esté abriendo puertas al pecado es lo que tenemos que sacar, ¿verdad? Dios nos dio buen ejemplo. ¿Amaba a Dios a su creación? Sí, pero igual la tuvo que sacar de ese lugar de reposo a causa de sus decisiones. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a sacar. Hay cosas que apreciamos mucho, pero que nos están impidiendo quedarnos en el paraíso. Y eso es lo que tenemos que deshacernos el día de hoy. Amén. Entonces voy a orar porque quiero entrar a esta segunda parte. Los enemigos de rescatar puertas. Y voy a abrir con esto y que Dios me ayude. Padre bueno, en el nombre de Jesús te suplico tu ayuda en esta mañana. Te suplico tu intervención, Señor. Si en mi corazón he olvidado ser agradecida y ser fiel a tu palabra, Señor, hoy yo te ruego, Padre bueno, que me rescates y todo aquello que me ha llevado al descuido, Señor, que seas tú abriendo mis ojos para que pueda verlo con claridad y pueda traer esa limpieza a mi ser interior y cerrar la puerta para que no regrese, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego que des sensibilidad a mi espíritu para que sepa reconocer todo aquello que no te agrada y pueda, Señor, trabajar en expulsar todo lo corrupto, todo lo sucio, todo lo vano, todo lo innecesario. Te lo ruego en esta mañana en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, Señor, todo aquello que roba tu lugar, la adoración a tu nombre. Padre bueno, yo te suplico en esta mañana que seas con nosotros y que tu Espíritu Santo venga a vivificarnos y a hacernos semejantes cada día más a ti. En esta hora, Dios, recibe tú la gloria y la honra por los siglos y para siempre. Amén. Y amén. Vamos a leer esta porción de Nehemías. Recuerde que estamos en mi trabajo y esa es la primer campana. Amén. Tengo 15 minutos. Avancemos. Dice, pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías el siervo amonita y Getsem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuestas les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Entonces quiero conectar lo que te acabo de comentar con lo que voy a introducir. Veamos que Nehemías comenzó a reparar las puertas del muladar. Y estas puertas es para reparar aquellas entradas o salidas de desecho, de cosas inservibles, de cosas del pasado, cosas de generacionales, cosas ocultas en la genética, cosas ocultas en el alma, cosas ocultas en la conciencia, en lo más profundo del pensamiento, cosas ocultas codificadas en el ADN de la persona. Entonces, Nehemías está reparando esas puertas y se levantan estos hombres, Zambalat el amonita, Tobías el siervo amonita y Getsem el árabe. Entonces, si nos ponemos a meditar en los amonitas, y los amonitas es un espíritu de pleito, de contienda,
de disputa, de desacuerdo, de división, de desunión. Es un devorador, ¿verdad? Los amonitas es la idolatría, es el servicio, el sacrificio y la ofrenda a dioses falsos. Entonces, eso es lo que representa un amonita. Entonces, lo que esto está representando es aquel espíritu que se te pone enfrente para entorpecer el camino, para retrasar el camino, pero en realidad su objetivo es detenerte, que no lo hagas, que no avances. Entonces, Dios le había dado una orden clara y específica a Nehemías y él lo tenía bien escrito en su corazón. Entonces él dijo, yo sé que ustedes se van a oponer, yo sé que ustedes tres me van a querer impedir que yo avance, pero yo no vengo a pedir permiso, yo vengo a dar órdenes. Entonces, en el nombre de Jesús, pensamiento de suicidio, te tienes que ir. En el nombre de Jesús, hoy rompo todo convenio, todo contrato, todo pacto contigo y te tienes que ir de desilusión, de desesperación, de de depresión, de tristeza, de pasividad, de flojera, de pobreza, de miseria. Todos estos espíritus que son suciedad en tu vida, hay que echarlos fuera y van a resistirse, pero no van a poder impedir que tú avances si tú permaneces firme en ese deseo de limpieza, en ese deseo de seguir creciendo. Entonces él declara, el Dios de los cielos, él me va a prosperar porque estoy haciendo la voluntad de Él y no la mía. Entonces dice, nos levantaremos y edificaremos. Me levantaré. No importa lo que tú digas, no importa cuánto te opongas, me levantaré y edificaré porque vosotros no tienes parte ni derecho, fíjate, ni memoria en Jerusalén. Entonces no tienes derecho. ¿Por qué no tenía derecho? Porque él ya había declarado una oración de arrepentimiento. Él ya había declarado una oración donde confesaba los pecados, donde confesó las transgresiones, las abominaciones de Israel, sus actos de desobediencia y de rebeldía, ya los había confesado, ya los había llevado al altar, a ese lugar de arrepentimiento, los había entregado delante del juez, delante del trono justo. Entonces allí él sabía que había recibido perdón y había recibido el favor de Dios para salir adelante. Entonces por eso decía, no tienes derecho. Te quité el derecho en el momento que llevé mi oración y presenté al pueblo como un pueblo arrepentido. Y ahora vamos a restaurar eso. Lo vamos a levantar. Vamos a levantar puertas para que no regreses y la maldición no siga a nuestras futuras generaciones. Entonces mira lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 3, verso 15. Salum, hijo de Coslosé, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, la cual reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Fíjate, las gradas descienden de la ciudad de David a esta fuente. Ahora, la fuente tiene diferentes usos, ofrece diferentes servicios, es para tomar agua, es para lavarse o es para lavar ropa, o sea, diferentes servicios. Entonces, esta es la puerta del primer paso de ascenso. Recuerde que la puerta del muladar son puertas que si no se restauran son puertas de descenso, son puertas de fracaso, de derrota, de vergüenza, de acusación, de pecado, de calamidad, de pobreza, miseria, son puertas de descenso. Pero conforme se confiesa el pecado y se le quita el derecho al enemigo con el arrepentimiento, llegas a la puerta de la fuente y ese es el primer paso al ascenso, perdón. Entonces la palabra fuente en este pasaje bíblico se traduce al hebreo ajin, que literalmente significa ojo. En relación con agua se refiere a un manantial, o sea, ojo de agua. Un manantial es una fuente donde continuamente nace agua,
continuamente corre agua. Entonces hay varias referencias bíblicas sobre lo que representa una fuente. Si usted va a Proverbios 13:14, van a aprender que la fuente de agua significa o tipifica sabiduría. Proverbios 14:27 nos deja saber que es el temor a Dios. Y Proverbios 10:11, como también Proverbios 18:4, es la boca del justo. Entonces, cuando llegamos a la fuente, es ese lugar donde se restaura la torpeza y entramos en ese caminar de sabiduría, porque somos guiados ahora por la luz de la palabra. Se restaura el temor de Dios, porque ahora hay conocimiento de quién es Dios. Ya no es de oídas había oído, ahora sé quién es Dios y qué espera Dios de mí. También está la boca del justo. Ya no hablas por hablar, sino que ahora tus palabras son restauradas. Ahora ya no hablas palabras de muerte. Qué tonto, qué necio, qué retrasado, es un inútil. No, ahora es que es un hijo de Dios, es un hombre con promesa, es un hombre con un destino trazado por Dios. Entonces, la misma palabra que nos da sabiduría, nos da temor, cambia nuestro hablar y cambia nuestra forma de andar. Entonces, Isaías 44:3-5 dice lo siguiente, que estaba ya escrito como una promesa. Mire lo que dice, porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Este dirá, yo soy el Señor. Otro invocará el nombre de Jehová y otro escribirá en su mano, del Señor soy, y se llamará con el nombre de Israel. Entonces, esta es una promesa. Derramaré mi espíritu. Y hay un pasaje bíblico que dice que nosotros cuando venimos a Cristo somos como una fuente que fluye con una agua para vida eterna. Y esa agua es una fuente de alabanza y de adoración al Dios vivo. Amén. Entonces Juan afirma esta promesa que encontramos en el libro de Isaías 44:3-5. Mira lo que dice el libro de Juan. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, clamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que les habían creído en él de recibir. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía. Jesús, pues, aún no había sido glorificado. Entonces, Jesús está corroborando lo que enseña Isaías. Dios prometió derramar de su Espíritu. Prometió derramarlo sobre la tierra seca y sedienta. Prometió dar esa bendición sobre esa tierra y sobre sus descendientes. Y prometió que brotaría un fruto de esa agua, de esa corriente. Entonces dice, yo soy el Señor. Otro invocará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano el nombre del Señor soy. Del Señor soy. Y otro escribirá en su mano del Señor soy, o sea, una marca. Y recuerde que nosotros hemos sido marcados por el Espíritu Santo. Entonces, esta promesa está corroborada en el Nuevo Testamento. Si tienes sed, ve a Él. Que Él, refiriéndome al Señor Jesús, Él es el que da la llenura, Él es el que envía la llenura del Espíritu Santo. Entonces Él dice, brotarán ríos de agua viva. Y lo decía que iba a suceder a los que ya habían creído, y aún no había sucedido porque Jesús todavía estaba con ellos. Pero lo vemos en el libro de Hechos, cuando Jesús ascendió al cielo, cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos se quedaron estables en un solo lugar y esperaron la promesa. ¿Cuál fue esa promesa? La llenura del Espíritu Santo. Entonces, avancemos un poco. Juan 9, 6 y Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y juntó con él lodo
y juntó con el lodo y untó con el lodo, perdón, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, eso es bien interesante, porque cuando vemos que Nehemías estaba reparando la fuente, entendemos que esa fuente tiene como traducción al hebreo ojo, o también tiene como traducción ojo de agua. Entonces dice aquí que Jesús se acercó al ciego y le puso lodo en los ojos y le dijo, ve, lávate al estanque de Siloé. Interesantemente, el estanque de Siloé es el mismo que está hablando Nehemías. Entonces, el estanque de Siloé es ese depósito de agua dulce. Es la puerta de la fuente de la entrada de los que entraban a Jerusalén por el lado de Siloé. O sea, en Jerusalén había diferentes puertas. Y este estanque era una puerta que te ayudaba a entrar a Jerusalén, que es la ciudad de paz. Allí fue donde Jesús sanó al ciego. Entonces, cuando llegamos a la fuente Siloé, llegamos a un estado de paz, no como el mundo la da. O sea, el mundo da paz. ¿Cómo da paz el mundo? Acumulando bienes materiales, con diversiones pasajeras, con aventuras, etcétera. Da una paz, pero la paz que Jesús da no es como la da el mundo, porque es una paz en la conciencia, es una paz en el corazón, en el ser interno del ser humano. Entonces, esta puerta de la fuente también parece estar en ruinas en muchos de nosotros, ¿verdad? Porque buscamos esa paz momentánea, pasajera, construida por nuestras propias manos. Muchos creyentes, muchos hijos de Dios tienen doctrinas que les hacen sentir salvos, seguros, estables, pero no necesariamente que los acercan a la verdad, a la luz, a la fuente de vida, a la paz verdadera. Lo único que puede garantizarnos que estamos en el lugar correcto, no en una puerta falsa, sino en una puerta verdadera, es la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo nos capacita, nos habilita para oír la voz de Dios. Muchas veces evitamos el conflicto porque pensamos que esa es la promesa de paz que debemos de llevar. Pero hay veces que para poder tener la verdadera paz, primero tenemos que entrar en ese proceso de guerra, ¿verdad? Por eso, antes de este pasaje dice la palabra de Dios que tenemos que estar adiestrados para la buena batalla. Amén. Entonces, mire, Juan 8, 31, 37 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y a esta guerra me refiero. Para poder permanecer en la palabra, va a haber un conflicto. Lo que ya conoces con lo que estás aprendiendo. Lo que ya sabías con lo que te está diciendo ahora el Espíritu de Dios. Y va a entrar ese conflicto de palabras. Es que a mí me dijeron, es que yo aprendí, es que yo creo. No es lo que te dijeron, no es lo que crees, es lo que ahora la palabra de Dios te está enseñando. Entonces, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y recordemos que la verdad es aquello que es tangible. La verdad es que es genuino, que es real. Entonces, si es real, no es fingido, no es con esfuerzo humano, no es elaborado, no es practicado, no es, por ejemplo, un actuar. Entonces, muchas veces actuamos como personas correctas, actuamos como personas que tenemos control, dominio propio, actuamos con gentileza, es un actuar. Pero cuando estamos en un lugar donde nos sentimos que podemos ser realmente quien somos, manifestamos entonces
toda la suciedad que hay en nosotros, un mal hablar, un mal expresar, el chisme, la murmuración, la queja, el criticar, el apuntar, el señalar, el no creer, la falta de adoración, la falta de intimidad. Entonces muchas veces en lo íntimo, en lo secreto, en la habitación donde nadie nos ve, eso es lo real. Y si ahí te encuentras no orando, si ahí te encuentras no alabando a Dios, no leyendo en la palabra, pensando mal de todo el mundo, ese es quien verdaderamente eres. Entonces tienes que ir a la palabra de Dios y decir, Señor, yo encuentro que necesito restaurar la puerta del muladar porque hay en mi suciedad. Estoy aparentando allá una cosa, pero esa no es la verdad. Entonces Jesús dice, si permaneces en mi palabra serás mi discípulo y la verdad te va a hacer libre. La verdad es yo soy realidad y voy a hacer que yo se manifieste en ti y sea yo una realidad. Por eso es que somos cristianos, porque debe de reflejarse Cristo en nosotros y nos falta mucho. Yo reconozco, me falta demasiado. Entonces le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Entonces, estamos saliendo de Egipto, de Babilonia, de ese lugar de confusión, de idolatría, de hechicería. Estamos saliendo de ese reinado de obscuridad, trasladados al reino de la luz. Recuerde que el pueblo de Israel fue esclavo, pero lo sacaron de la esclavitud para llevarlo a ser hijo. Entonces el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí, y los hijos son engendrados por la palabra. Amén. Así que los hijos sí quedan en casa y seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es que imagínate, mi palabra no haya lugar en ustedes. Dices que eres hijo de Dios, pero no cabe mi palabra en tu estilo de vida. No caben mis palabras en tu caminar. Entonces por eso procuras apagar la palabra, oprimirla, deshacerla. Y Dios no quiere que nos deshagamos de su palabra, quiere que la rumiemos, que la meditemos, que la practiquemos, que no seamos oidores olvidadizos. Amén. Juan 6:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, nosotros debemos de saber las cosas que han de venir. Como portadores de luz, necesitamos llevar esa luz a las tinieblas y debemos de desarrollar esa habilidad de entender los tiempos y solo lo vamos a poder hacer viviendo en la verdad. Entonces, la verdad es la realidad, a enseñarle a la gente la realidad de lo que está viviendo. Pero antes de volvernos maestros, tenemos que ser primero buenos estudiantes, buenos discípulos. Amén. Entonces, Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, todo lo que se relaciona con Dios es espiritual. Y el espíritu de verdad es el espíritu de realidad. Por esta razón, la realidad espiritual debe de estar en el espíritu. O sea, hay personas que quieren espiritualizar lo terrenal cuando es imposible, ¿verdad? Entonces, lavémonos los ojos, entremos a esa comunión espiritual para que nuestros ojos sean eh, llenos de ese barro y se han restaurado nuestros ojos. Entonces la realidad espiritual no es lo material, ¿verdad? Ah, ya diezmé, ya ofrendé, ya hice mi labor, ya me voy, ya estoy espiritual, ¿no? No, la realidad espiritual no es nada material, no se materializa. Y a veces podemos ver a una persona que se ve espiritual y pareciera que es espiritual y pareciera que tuviera un nivel de respaldo,
pero se tiene que ver Cristo. Si no es am, solo es una persona que está esparciendo el evangelio como aquellos discípulos que dijeron, Señor, mira, este no es de nosotros, pero está hablando de ti, ¿verdad? Para ponerlo en palabras sencillas. Se déjenlo, déjenlo. No, si no es contra mí, es conmigo. No está con nosotros, pero está llevando el mensaje. Déjenlo. Entonces, aunque la realidad espiritual se expresa en palabras, no es a veces la realidad, ¿verdad? Oh, yo amo a Dios. ¿Usted ha oído eso? Yo amo a Dios, pero vivo con una persona del mismo sexo que yo, pero yo amo a Dios. Yo oro todos los días. Entonces, pudimos decir palabras que manifiesten eh, algo espiritual, pero no quiere decir que sean la realidad. Y aunque la realidad debe de manifestarse en nuestra vida, las formalidades que a veces demostramos no manifiestan la realidad. Ya le puse el ejemplo, por dentro damos en nuestros hogares verdaderamente quién somos, pero en público queremos refrenar el enojo, la ira, la contienda, pero en casa le damos rienda suelta. Entonces esa es nuestra realidad. Y Dios lo que quiere es que nuestra realidad sea tanto dentro como fuera de casa. Amén. Entonces, aunque la realidad debe de manifestarse en nuestra conducta, la pretensión no es la realidad. Amén. Entonces, Moisés era un hombre educado, un hombre enseñado, adiestrado, habilitado para ser un buen líder, pero su naturaleza era violenta. Él mató a uno de los egipcios queriendo defender a uno de sus hermanos hebreos. Pero cuando se encuentra con la zarza y tiene ese encuentro maravilloso con el gran yo soy, él es cambiado de adentro hacia afuera y la Biblia registra que él fue el hombre más manso en la tierra. Entonces se volvió Dios una realidad en su vida. Amén. Entonces pregúntate, ¿qué es realidad en tu vida? Entonces, avancemos un poco. Ah, aquí voy a ir terminando. Lucas 18, 9 al 11, perdón. Me faltó un 1 allí. Aunque confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos dos hombres, uno que se llama a sí mismo justo y el otro que reconoce que es pecador. Entonces los dos oraban. Uno estaba conectado con la verdad: soy pecador, he hecho lo malo, te he ofendido. Y el otro estaba conectado con su propia realidad: yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, y casi me siento Dios, ya no debería estar en esta tierra porque soy tan perfecto, ¿verdad? Entonces Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, o sea, con la realidad de su vida, en lo espiritual, conectados con Dios en su espíritu, pero en verdad, haciendo la palabra de Dios una realidad en sus vidas, ¿verdad? Entonces, realidad es lo mismo que allí, y allí es lo mismo que ojos abiertos. Es necesario que adoremos a Dios con ojos sanos y abiertos, que vean hacia adentro y que vean hacia afuera. Amén. Me voy a quedar hasta ahí por cuestión del tiempo. Mañana continuamos con esta puerta de la fuente y
Les agradezco mucho que me acompañen. Vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, lo que tenemos que hacer. Tu palabra es infalible, Señor, y nunca llega tarde. Es verdadera, es real, es poderosa para no regresar vacía, Señor. Hoy te ruego que no regrese vacía, sino que haga peso en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria hoy y siempre, Dios. Gracias, mi buen Jesús. Amén, Dios, y amén.